Hey trader, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a lo que para mí va a marcar el antes y el después en tu proceso de saber cómo apalancarte para realmente poder llegar a retirar dinero y capitalizar tu cuenta real a partir de apalancamiento con fondeos. Para eso quiero que nos remontemos a lo que es el punto de partida de la mayoría de los traders, ¿sí? Yo quiero que en este punto tú te quites la máscara, que entiendas lo siguiente que te voy a mostrar. Este era yo hace 5 años. Como puedes ver acá, hace 5 años yo trabajaba de lavaplatos, trabajaba en construcción, acá trabajaba recogiendo basura en los estadios y alternamente conocí el mercado de las opciones binarias. En este punto de mi vida yo pude llegar a dos conclusiones hoy en día, que no solo ya estoy teniendo resultados en los mercados financieros, sino que también he ayudado a cientos de personas a que también lo tengan. Y por eso vamos a conocer el punto de inflexión número 1 que yo quiero que tú entiendas. Ese punto de inflexión es el buscar miles de estrategias. Ahí es donde uno piensa o cree que entre más estrategias sepa y entre más metodologías implemente, mejor le va a ir. Y lo que hace es confundir su cerebro para ver menos claridad en el gráfico. Y el punto de inflexión número 2 es cuando quieres cambiar de mercados todo el tiempo. Que empiezas con binarias y no te funcionó y te vas a índices sintéticos y no te funcionó y te vas a CFDs y no te funcionó y te vas a futuros y no te funcionó. Entonces vas en un vaivén de incertidumbre, ¿sí? En el punto de inflexión número 1 tú tienes esa curiosidad, cómo son las estrategias, cómo funcionan. En el punto de inflexión número 2 tú generas incertidumbre, ya no sabes si el trading realmente funciona, empieza la duda. Y es por eso que en este momento vamos a ir al paso número 2. Por eso es que en los próximos 24 minutos esto es lo que te voy a estar explicando exactamente, para que tú a partir de ahí puedas entender el por qué de pronto estás estancado, el por qué tienes esa desilusión, el por qué tienes esa frustración, el por qué sientes esa falta de claridad a la hora de ver los mercados financieros y lo peor de todo, de ver cómo personas allá afuera sí están teniendo resultados. Vamos a entender específicamente cómo poder diferenciar entre qué es capital real y qué son fondeos. Vamos a identificar en qué punto estás tú, porque acá no importa la ruta clara si tú no entiendes en qué punto estás tú. De igual manera vamos a construir un plan de acción claro con base a tu punto de partida. A partir de ahí te voy a explicar cómo elegir de manera correcta un broker o una empresa de fondeo y vamos a terminar estructurando un proceso con 6 pasos para que tú realmente puedas retirar dinero. Así que vamos por ello. Empecemos con diferenciar correctamente lo que es el capital real y el capital de fondeo. Quiero que primero que nada entiendas que los fondeos no son tu negocio. Los fondeos son una herramienta. En ellos tú no vas a encontrar la consistencia a largo plazo, tú vas a encontrar el apalancamiento. No creas que por pasar una prueba de fondeo ya eres rentable, porque te vas a estrellar con la realidad. Seguido de eso, tú tienes que entender también que las empresas de fondeo tienen reglas y que eso se diferencia de la libertad en el trading, porque el trading real no tiene reglas. En el trading real tú aperturas posiciones como se te dé la gana sin tener que estar supeditado por reglas. Entonces a partir de ahí tienes que entender que los fondeos son esa herramienta de apalancamiento y que el capital real es esa fuente en donde tú vas a ir apalancando la cantidad de dinero que tengas en ese capital real por medio de los fondeos, no al revés. No es saco de capital real para meter a fondeos, porque eso realmente no es sostenible. Tú no puedes retirar de tu capital real para pasar pruebas, a menos de que ya estés teniendo una rentabilidad mes tras mes. Es por eso que la principal diferencia entre los fondeos y el capital real es que uno genera apalancamiento y el otro genera escalabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Una vez entendiendo esto, ahora yo quiero que nos remontemos a que tú identifiques qué tipo de trader eres, en qué punto estás. Te voy a explicar cada uno de los patrones de comportamiento de cada uno de estos tipos de trader y que a partir de ahí tú empieces a generar conciencia y entender realmente en qué situación te encuentras. Vamos a empezar por ese trader sin experiencia y sin resultados. Si tú en este momento hasta ahora estás viendo qué es trading, cómo funciona el trading,
¿Cómo es un fondeo? ¿Qué es un fondeo? Si tú todavía no tienes experiencia en el mercado real, te voy a decir una cosa, y es que esto es un camino de prueba y error, a menos de que tú tengas claridad operativa guiada. Aclaro, es un camino que te va a hacer fallar cuantas veces sea necesario para que tú entiendas que la claridad operativa viene de entender un contexto diario, día tras día. No viene de saber cientos de estrategias y de entender miles de conceptos. Viene en la toma de decisiones que tú llevas a cabo cuando te sientas en el gráfico todos los días. Así que si tú estás en este punto, lo que te recomiendo es que empieces a adquirir una estrategia que esté comprobada, que sepas que funciona, que veas resultados en ella y que a partir de ahí la empieces a replicar y a generar una data para que entres al mercado con mayor certeza. Después de ahí tenemos a los traders que ya han tenido resultados, ¿sí? A los traders que ya han tenido resultados pero siguen siendo inconsistentes, y es por eso que acá en la imagen tú puedes evidenciar un trader el cual ya se le liberó la mitad de la cabeza, ¿sí? Cuando tú generas resultados ya tú ves que es posible. Si ya generaste 1 o 2 retiros, ya sabes que es posible retirar de esto, pero si sigues sin encontrar esa consistencia, es muy probablemente que estés pasando acá, como en esta imagen, entre la transición de una cabeza enredada a una cabeza que fluye con el mercado, que entiende sus reglas, que entiende su gestión del riesgo, que entiende que no tiene que estar teniendo todas las semanas 5 trades positivos, uno cada día, ni que mucho menos tiene que tener 2, 3 operaciones abiertas cada día. Ese es el periodo de transición en donde un trader se da cuenta que realmente necesita ser más estricto y disciplinado con sus reglas de mercado. Y por último tenemos a ese trader que ya tiene resultados, que ya es consistente, pero que no encuentra escalabilidad. Ese trader que ya tiene una estrategia que funciona, ese trader que ya ha hecho retiros, ese trader que ya sabe que es posible vivir del trading mes tras mes, pero que a partir de eso no ha encontrado cómo generar aún más dinero del que ya está generando en el trading. Y es por ello que este tipo de trader es el que, aunque tiene más ventana de oportunidad, también tiene que ser más disciplinado y más estricto. Entonces ahora, una vez tú ya entiendes cada una de esas etapas como trader, cada una de esas facetas en la que tú probablemente ya te locacionaste, ya te referenciaste con alguno de estos tipos de trader, ahora lo que vamos a hacer es pasar a entender lo siguiente, y es cómo construir un plan de acción según tu perfil, de manera coherente, sí, sin pajazos mentales, sin creer que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Y es por eso que vamos a empezar por ese trader que hasta ahora está agarrando experiencia, conocimiento y demás, y es el modelo de aprendizaje. ¿Qué va a necesitar ese trader en este modelo de aprendizaje? Ese trader va a necesitar prohibirse a sí mismo usar fondeos. ¿Por qué se necesita prohibirse a sí mismo usar fondeos? Porque si tú todavía no tienes una estrategia y consistencia, lo único que vas a hacer es quemar plata si compras fondeos, ¿sí? Y eso te va a generar frustración y te va a hacer que tires la toalla. ¿Qué te recomiendo hacer si estás en una época en donde hasta ahora estás empezando a entender el trading, en donde hasta ahora estás empezando a saber lo que es operativa y demás? Lo que te recomiendo es que una vez aprendida una estrategia, te dediques a hacer backtesting en FX Replay, que te permite guardar tu data, entender cuál es tu racha máxima positiva y negativa, entender cuál es tu valor esperado, entender realmente qué condiciones de mercado te hacen alejarte del gráfico, qué condiciones de mercado te hacen entrar y demás. En ese backtesting es en donde tú vas a afianzar esa confianza para realmente entrar al gráfico y decir, voy a tomar esta decisión. Ahora, una vez tú tengas esa data, lo que vas a hacer es recargar tu broker con $100 o 500, ¿sí? ¿Por qué vas a hacerlo en un broker y no en una empresa de fondeo? Porque de esa manera vas a poder realmente tener palpable el dinero, y si en algún momento quieres ver un retiro, te va a generar mucha más facilidad debido a que no tienes ninguna regla. Recordemos que los fondeos tienen reglas, por lo cual nos ponen unas brechas un poquito más grandes a la hora de poder ver retiros, cosa que el capital real no hace. Operas como quieres, retiras cuando quieres. ¿Listo? ¿Cuándo vas a estar tú listo para realmente meter dinero en tu broker? En el momento en que tú estés teniendo al menos un 60% de win rate con un ratio del 1 a 2. ¿Qué significa un ratio del 1 a 2? Que por cada dólar que arriesgas estás ganando al menos $2 en retorno. En ese momento, cuando tengas un 60% de win rate al 1 a 2, vas a tomar la decisión de decir, listo, me voy al mercado real a tomar operaciones. Continuemos con este modelo híbrido. Que este modelo híbrido, vengan, yo les agrando un poquito esto por acá para que lo vean. Listo. Este modelo híbrido está hecho para aquellos traders que tienen resultados
resultados pero que son inconsistentes. En este punto, ¿qué es lo que yo quiero que tú hagas como trader? O que no quiero que hagas, que te voy a decir que es lo que mejor puedes hacer y allá tú si tomas la decisión. Lo primero que puedes hacer es priorizar tu capital real. ¿Por qué debes priorizar tu capital real, brother? Si tú todavía no estás encontrando consistencia, ¿por qué vas a frustrar tu mente realizando fondeos y pruebas y priorizando esas pruebas en vez de priorizar tu operativa en capital real, ver retiros y alternativamente empezar una prueba de 50,000, pero no ponerla como prioridad ni decirte que si no pasaste la prueba y le retiraste eres un mal trader ni nada? Úsalo como algo secundario, como ese modelo de apalancamiento. No lo uses como esa fuente principal porque si no, tu cabeza te puede llegar a jugar en contra. Recuerda que en este punto de los traders estás en un momento en donde muy probablemente lo que te esté faltando sea llevar esa conexión emocional controlada para tomar mejores decisiones en el gráfico. Entonces, si estás en este momento en ese camino de afianzar ya tu control emocional como trader, pues usa tu capital real priorizado a un riesgo obviamente que no sea extenso, que no sea el 10% diario, que sea un riesgo de máximo el 3% diario y que tú no subas tu riesgo. No subas tu riesgo hasta que no veas que hayas al menos triplicado tu capital. Hasta que tú no veas tu capital al menos triplicado, no subas el riesgo por operación. Sí, sigue con el riesgo que usaste con base a la cantidad de capital inicial que tuviste. Con eso va a ser para ti mucho más fácil generar esa confianza y ver una escalabilidad mucho más presupuestada día tras día en el mercado con tu capital real. Ahora, esa fase de fondeo que tú vas a empezar también es necesario que la operes, ¿sí? Pero vas a elegir solo los mejores trades con las mejores condiciones para meter en esa cuenta de fondeo, porque tú sabes que es una cuenta que estás usando híbrida, pero que no dependes 100% de ella, que también tienes tu capital real, que es lo que estás priorizando. Ahora, en esa fase, yo lo que te recomiendo es pasarla con el 1% de riesgo por trade, ¿sí? Y ya una vez la tengas fondeada, el 0.5%, porque no sé si sabías, pero la mayor cantidad de cuentas quemadas son una vez fondeadas, porque ahí es donde la psicología empieza a jugar en contra y el trader se hace un 8 y termina quemando las cuentas. Entonces, a partir de ahí, si tú llegas a conseguir un retiro con esta prueba o con tu capital real, ¿sí? Tú lo que vas a hacer en caso de que retires de tu capital real es poder llegar a vivir una experiencia o comprarte algo con el 20% de ese retiro, y con el 80% puedes llegar a comprar un fondeo ahí sí, porque ya estás retirando de tu capital real. Si retiras de tu fondeo que ya pasaste, que ya le retiraste, ese dinero lo vas a invertir en tu capital real. ¿Por qué? Porque ahí ya vas a estar apalancándote y ese capital va a estar más crecido. Entonces el 3% ya no va a ser, no sé, $5 por trade, sino ya van a ser 15, ya van a ser 20, ya vas a ver días de 40, $50 y luego vas a ver días de $100 y luego de 200 y escalonadamente vas a ir liberando puntos de conciencia dentro de tus creencias limitantes para que puedas realmente encontrar consistencia. Entonces, si tú eres un trader con resultados pero que todavía es inconsistente, el modelo híbrido es para ti, ¿sí? Ahora, si tú eres un trader con resultados pero que no encuentra cómo tener más escalabilidad, en este punto sí vas a priorizar el apalancamiento. Si ya estás teniendo resultados, es muy probablemente que puedas pagar cuentas de 50,000 o 100. Esas cuentas las vas a arriesgar lo mismo, un 1% en la primera fase, o bueno, en la fase de prueba. Ya les voy a hablar un poquito de la diferencia entre CFDs y futuros, y la vas a usar con un mínimo de win rate del 60% al 1-2. Igual, ¿sí? Ya en ese momento tú sabes que es muy probable que pases la prueba. Alternativamente a eso vas a usar tu capital real, pero con la diferencia de que si tú eres un trader que ya tiene resultados, vas a aplicar interés compuesto a tu capital real y vas a arriesgar un máximo de un 4% al día. Eso quiere decir, si tú hoy empezaste con $1,000 y tu 4% de esos $1,000 son $40, ¿verdad? Ahora tú tienes ese máximo de pérdida diario. Ahora, ¿qué pasa? Si metiste una operación, se te fue al 1-3, hiciste $60. Metiste la segunda operación, se te fue en stop loss. No pasa nada, perdiste $20. Entonces ahora tienes un ratio de ganancia de $40. Ganaste 60 en la primera operación, perdiste 20 en la segunda. Dejas tu día quieto. Pero entonces el siguiente día tú no vas a arriesgar los mismos $20 por trade. ¿Por qué no? Porque ya tú tienes $1,040. Entonces ahora vas a empezar a arriesgar $22, $23 por trade, apalancándote del interés compuesto, porque tú ya sabes que tienes consistencia. A partir de ahí, una vez consigas un retiro de tu cuenta de fondeo, lo que vas a hacer es
El 50% de ese retiro lo vas a reinvertir en más fondeos y el otro 50% lo vas a meter en tu capital real. Para meterte al bolsillo, bro, lo que saques de tu capital real para que no descapitalices tu apalancamiento. Y ya con esto claro, entendiendo esto, ahora vamos a saber, ya con este plan de acción, cómo hago yo, Juanes, para elegir un broker o una empresa de fondeo que realmente me convenga. Y por eso acá en pantalla estás viendo esta tabla. Inicialmente, ¿qué es lo que yo miro en un broker? Yo miro que esté regulado, para eso voy a WikiFX, que es una página en donde puedo ver las regulaciones. Según mi modelo de ejecución, ¿sí? Si yo ejecuto por mercado, busco brokers los cuales tengan un modelo de ejecución rápido, que no me vayan a hacer un delay a la hora de meter los trades. Los spreads y las comisiones reales son algo que tienes que tener muy en cuenta a la hora de elegir un broker. Si tú operas scalping en temporalidades bajas, no puedes tener un broker que tenga un spread alto, porque eso quiere decir que vas a entrar perdiendo muchos puntos en la posición que abras. Si operas swing y si operas intradía, pues ya es otro cuento, ya ahí dependiendo del tipo de trading que tú hagas, vas a mirar los spreads y las comisiones. Velocidad y calidad de ejecución, eso ya te lo dije. Política de retiros. Yo personalmente no uso un broker que tenga políticas de retiros de más de 24 horas o que tengan instantáneas o de máximo 3 horas o 4 horas. Si veo que tienen más de eso, ya me empieza a oler a que me pueden llegar a retener mi capital. Los tipos de cuenta, aquí quiero que tengas mucho cuidado con el marketing. Por ahí se hacen muy famosos ciertos bonos en los brokers. Ven, mete $100 y si los pierdes tienes otros 100. Ven, mete 500 y si los pierdes tienes el 30% de esos 500. Ojo con ese marketing, porque ese marketing viene intrínseco de reglas que muy probablemente no te van a dejar retirar tu capital una vez capitalizado y una vez rentabilizado. Entonces ten mucho cuidado en el tipo de cuentas. No te dejes llevar por el marketing. Siempre elige sobre el marketing condiciones de spread y condiciones de retiros. Ahora, la compatibilidad con tu estrategia, lo que te estaba comentando. Tienes que tener cuidado con los puntos necesarios en tu stop loss, la cantidad de spread que generan estos brokers y demás, o si no, te vas a hacer un 8 y realmente vas a terminar perdiendo plata por comisiones y por spreads. El historial y la reputación real, puedes ir a Trustpilot, a WikiFX también, puedes mirar foros en Reddit de los brokers y demás. Separación de fondos, si tu broker te dice a ti que tus fondos están separados de la liquidez real que ellos inyectan en el mercado, huye de ahí, porque eso es símbolo de peligro, eso es símbolo de que no están conectados en un libro real de mercado. Infraestructura y soporte, si tú ves que el soporte se demora 3-4 días para responderte un ticket, huye de ahí. Y ahora pasamos a la parte de los fondeos. Aquí es donde quiero que tengas mucho cuidado, porque hay fondeos de CFDs y fondeos de futuros. Esos fondeos de CFDs tienen una sola cosa que es diferente a los futuros, y es que el drawdown es estático, ¿sí? En los futuros el drawdown es trailing, de dos opciones, live o al final del día. Te voy a explicar un poco esto. Cuando tú tienes un trailing drawdown, eso quiere decir que tú nunca vas a operar con mayor riesgo del que te dicen inicialmente. Es decir, empezaste una cuenta en 50,000 y el límite de pérdida son 48,000, pues eso significa que tienes el 4% de pérdida. Pero entonces si tú haces 51,000, no vas a seguir teniendo los 48,000 de pérdida, vas a tener 49,000, porque siempre vas a estar jugando con el mismo porcentaje de riesgo de drawdown límite que la empresa te estipula. Ahora, si el drawdown es estático, esto es lo que funciona en las empresas de CFDs y por eso son más costosas. Las empresas de futuros tienen precios mucho más asequibles, ¿sí? Si tú eres una persona con un win rate que sabes que no tienes una racha máxima de más de 6 trades o de 5 o de 4, pues puedes empezar a mirar cómo gestionar el riesgo para usar estas cuentas y apalancarte de ellas. Otra diferencia clave es que los futuros tienen un mes para pasar las pruebas. Los CFDs no tienen límite de tiempo, pero son más costosos. Yo que uso futuros. Las reglas de pérdida diaria, ¿cuánto te van a dejar perder máximo diariamente? Eso es algo que tienes que revisar. El objetivo de beneficio. Hay cuentas que te dan, digamos, un objetivo de beneficio en CFDs del 15%, dividido en dos fases. En futuros es el 6% casi en todas. Pero una vez pasada la cuenta, les tienes que hacer un colchón de casi el 6%. Entonces es prácticamente dos fases también. Con la diferencia de que estas son mucho más económicas, las de futuros. Ahora, ¿qué restricciones operativas tiene la empresa? Te deja operar en noticias, te deja holdear los trades durante la noche, eso más que todo para CFDs, porque en futuros no se puede operar ni holdear trades después de las 4 o 5 de la tarde. Y pues bueno, acá como tal, las fases de fondeo, ¿cuántas fases tiene? Una fase, 2 fases, 3 fases, es instant funding, eso lo tienes que revisar. El tipo de mercado, ya esto te lo expliqué, ¿es futuros o es CFDs? ¿Cómo paga la empresa? Yo recomiendo empresas que te paguen en cripto, porque tu sistema bancario
bancario, depende en el país que estés, te va a permitir tener más flexibilidad a la hora de declarar impuestos. Entonces recomiendo empresas que te puedan pagar en criptomonedas. La consistencia y las reglas del estilo de trading, pues prácticamente es revisar si una empresa te está exigiendo que para pasar una fase necesitas tener ciertos días operativos, ciertos días en profit, si no puedes hacer más de X porcentaje por trade o si no, no te lo van a contar. Esas son cosas que tienes que revisar, o si no, luego vas a quejarte de que la empresa no te pagó, pero fue que tú incumpliste una regla. Entonces esta regla la tienes que tener en cuenta. El costo total real, lo que te digo, hay empresas de futuros que tú pagas por ejemplo $100 y si la pasas ya no pagas nada más. Hay otras como por ejemplo Apex, que no la recomiendo para nada, que te dicen tengo un 90% de descuento, pagas $19 y luego cuando pasas la prueba te cobran otros 80, pero las condiciones operativas son malísimas. Entonces ten cuidado con el costo real. Las empresas de fondeo de CFDs sí tienen mucho más margen para realmente tú poder llegar a entender cuál es el costo, porque es un solo costo. Te dicen o vale 400 o vale 500 o vale 1000, pero es un solo costo, no tiene costo como tal oculto. Y ahí es donde tú tienes que entrar a decir, bueno, ya yo tengo mi data, ¿cuál es mi probabilidad estadística comparada con estas reglas para que yo pase? Entonces ahí es donde tú empiezas a decir, bueno, mi racha máxima es esta, entonces mi gestión del riesgo no puede ser de más de 0.5 por trade, porque yo sé que puedo llegar a tener hasta 6 trades en pérdida, entonces tengo este espacio de pérdida y de colchón en lo que viene siendo mis rachas negativas para poder no perder la cuenta y a partir de ahí revertirla y poderla llegar a pasar. Ahora, ¿cómo puedes averiguar si una empresa es muy buena o no? Ve a Prop Firm Match. ¿Sí? Literal así, Prop Firm Match, y ahí lo que haces es mirar las reviews. Obviamente si una empresa tiene 5 pero tiene 15 reviews, bro, pues ahí verás tú si compras una empresa que la ha probado tan poca gente. Y ya una vez tú entendiendo cuál es la diferencia entre elegir un buen broker, un mal broker y una mala empresa de fondeo y una buena empresa de fondeo, ahora vamos a pasar a lo siguiente y último, que es cuáles son esos 6 pasos, bro, para que usted pueda retirar. Entonces usted primero tiene que hacer algo que ya en este momento tiene claro, y es qué tipo de trader es usted. Porque si usted no sabe la ruta clara de desde dónde está partiendo, brother, pues va a entrar en un bucle en donde probablemente genere agotamiento, frustración y termine desistiendo de esto. Lo número 2 que usted tiene que hacer es defina su primer objetivo concreto. Ojo, mucho cuidado en esto. Quiero hacer $100,000 en un mes. Sí, bro, pero no tienes fondeados ni siquiera $50,000. Entonces que tu objetivo no sea ni siquiera retirar, que tu objetivo sea pasar la primera fase, pasar el 50% de la primera fase. Objetivos que tú veas alcanzables. A partir de ahí, tú vas a desglosar ese objetivo por semanas. Es decir, si yo sé que en la semana número 1 mi target es hacer el 3%, pues brother, cuando llego a ese 3% paro de operar, ¿sí? Porque ya cumplí mi objetivo y la siguiente semana me pondré el target de hacer el otro 3%, en caso de que te exijan un 6% para pasar la prueba. Y una vez tú tienes tu objetivo desglosado por semanas, vas a desglosar ese objetivo diariamente dependiendo del contexto del mercado. ¿A qué voy con esto? Es muy bonito decir hoy voy a tener un 1-3, pero ¿realmente el mercado está con la suficiente volatilidad para darte un 1-3? ¿O las condiciones de mercado ese día están más favorables para agarrar un 1-1, echártelo al bolsillo y ver las oportunidades que te dé el mercado el siguiente día? Entonces acá es donde tienes que tener mucho cuidado, y es que tienes que desglosar ese día, ¿sí? Según el contexto que te esté diciendo el mercado, y a partir de ahí tomar decisiones de tus objetivos, alineándolos tanto el concreto como el semanal como el diario. Y después de eso, cuando tu objetivo se cumpla, tú vas a repetir este proceso. No creas que es que ya lo lograste y ya no necesitas nada más. Vuelve y haz el mismo proceso: objetivo concreto, objetivo semanal, objetivo diario, para que siempre tengas presente que el mercado es tan abundante que tienes que ser agradecido con lo más mínimo que él te pueda llegar a dar, que no tienes que ser caprichoso y querer que porque eres tú sí o sí te tiene que dar X cantidad de dinero. ¿Listo? Y a partir de ahí te recomiendo que con el 20% de tu primer retiro, ¿sí? Con este sistema, cómprate o experimenta algo que te haga confiar en el proceso. Algo que muchos traders cometen el error es que retiran y nunca se compraron un par de tenis, nunca le invitaron un almuerzo a la mamá, nunca invitaron a la pareja por una buena cena romántica y terminan creyendo que son esclavos del trabajo del trading. Así que te recomiendo también mucho que puedas llegar a conectar con entender que el trading no es solo lo que haces frente a la gráfica, también es cómo te tratas a ti mismo y a tu contexto de vida por fuera de él. Hay algo que quiero que sepas, y es que te preparé una clase de menos de 10 minutos en donde te muestro exactamente los 3 pasos, ese proceso diario que yo uso para entender el contexto del mercado y tomar decisiones.
Y una vez tú veas esos 3 pasos que yo uso realmente para entender el contexto diario del mercado, puedas tomar una decisión de decir si una vez por todas quieres tener resultados en este modelo de negocio. Adicional a eso, puedes encontrar acá el grupo de WhatsApp, que es el de la Crew 88. Allá te muestro de manera más cercana ese paso a paso que yo sigo semana tras semana y te hago ver los resultados que yo voy teniendo de manera totalmente transparente. Quiero que en este momento hagas conciencia y te digas a ti mismo si este año 2026 realmente estás preparado para tomarte esto en serio.